Tiene la palabra Natalia Gherardi, directora ejecutiva en ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Muchas gracias. Soy una persona afortunada. Tuve los hijos que quise tener en el momento en que elegí ser madre, junto a quien quise tenerlos. Además, ninguno de esos embarazos implicó un riesgo para mi vida, ni generó un peligro para mi salud física, psíquica ni social. Tampoco fui sometida a violencia sexual que resultara en un embarazo forzado. Soy una persona afortunada, es claro, pero también privilegiada, con acceso a la educación, a la atención integral de la salud, con condiciones materiales y simbólicas para poder elegir y desarrollar un plan de vida, planificar y elegir la maternidad. ¿Cuál es el problema con estas afirmaciones? Que el ejercicio de la libertad no puede estar librada a la buena fortuna, ni ser el resultado de una suma de privilegios que escapan a una enorme cantidad de mujeres, de niñas y de adolescentes de nuestro país. Los privilegios pueden ser invisibles para quienes gozamos de ellos, y es por eso que las normas tienen la obligación de promover condiciones que garanticen el acceso a los derechos con estándares de igualdad. Por eso las personas que hoy integran este Congreso, que son muy distintas de quienes trataron el aborto por primera vez hace 100 años, tienen la obligación de legislar más allá de sus creencias personales y de sus elecciones personales. Hay un tema central al que me quiero referir, y es que el uso del derecho penal para regular el aborto no solamente ha sido ineficaz para disuadir a las mujeres que desean interrumpir sus embarazos, y por eso las elevadas estimaciones de abortos clandestinos que conocemos, sino que además ha sido una herramienta utilizada de una manera espuria para limitar el acceso a los derechos que hoy ya contempla nuestro ordenamiento jurídico. Lo cierto es que desde 1921 el aborto está parcialmente despenalizado en la Argentina. Es legal cuando corre peligro la vida, la salud de una mujer o en los casos de violación. Y no es solamente una disculpa del castigo penal, es un derecho. Eso es lo que dijo la Corte en el caso Fan en el 2012. La Corte sostuvo que las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo y que el Estado, nacional, provincial y municipal, tiene la obligación de garantizarlo. La Corte no solamente afirmó que no se infringe la ley si se realiza un aborto en esos casos, sino que por el contrario el Estado y sus agentes incurren en responsabilidad civil, penal o administrativa si no se garantizan los medios para garantizar ese derecho. Reconocer el aborto, dijo la Corte, no solamente es compatible con la Constitución y los tratados de derechos, sino que también con los tratados de derechos humanos. No hay contradicción entre habilitar el reconocimiento del derecho al aborto y establecer medidas para proteger a la mujer embarazada, como hace la Constitución. Y tampoco es incompatible el aborto con los tratados internacionales de derechos humanos, como han señalado repetidamente. Tan es así que, como mencionaban recién, los órganos que interpretan esos tratados nos han dicho a la comunidad internacional, en el caso de Octavia Murillo, en el caso de la Corte Interamericana, y muy concretamente a la Argentina, que tenemos la obligación de avanzar en la despenalización para no incumplir esos tratados. Entonces, ¿qué es lo que está en debate en el Congreso? De lo que se trata es de pasar de un sistema de causales, como el que está vigente, a uno que incluya plazos. Una regulación entonces que reconozca la falibilidad y la imposibilidad de implementar el sistema actual, que está plagado de barreras, que no es universal, ni accesible, ni igualitario en el ejercicio del derecho a la interrupción legal del embarazo. Hay un derecho, pero las mujeres no lo podemos ejercer. Las noticias de diferentes lugares del país, y hoy hay muchas compañeras de otras provincias que lo van a poder contar más claramente, muestran una infinidad de barreras institucionales, burocráticas e ideológicas para garantizar el acceso a los derechos reproductivos y el acceso al aborto legal. La magnitud de esas barreras se puede ver solamente con pensar las cifras escandalosas de abuso sexual infantil, la cantidad de mujeres sometidas a violencia sexual, la comprensión de la violencia sexual aún dentro del matrimonio y por parte de parejas y exparejas. Todas esas mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, frente a tan pocos abortos legales registrados en el sistema de salud. ¿Qué quiere decir? ¿Que todas eligieron seguir adelante con un embarazo? ¿O es que la cantidad de barreras formales, informales, simbólicas, los prejuicios, la estigmatización
no les dejaron opción, no les dieron acceso al derecho a elegir interrumpir un embarazo al que hoy debían tener garantizado de acuerdo con lo que dice nuestra legislación y nuestra Corte. Entonces, el Congreso no debe debatir hoy si el aborto se legaliza en un país donde rige una prohibición absoluta. Este no es el caso de otros países de nuestra región que atravesaron ese debate recientemente. Aunque eso es lo que parecen sugerir algunas voces que se escucharon en este ámbito y que proponen convencer a quienes son víctimas de violencia sexual a que cambien de opinión y acompañar esa decisión como si ese fuera el único destino posible. Esa posición lo que hace es reforzar la culpabilización de las mujeres y las expulsa del sistema de salud. El debate que hay hoy en el Congreso solamente puede ser superador. El principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos nos impide volver antes de 1921. El Congreso tiene que debatir si abandona una norma que está exclusivamente basada en causales por una norma que incluya y contemple plazos, que establezca un límite temporal, 14 semanas en el proyecto de la campaña, dentro del cual no va a ser necesario acreditar ante el sistema de salud la existencia de esas causales. La diferencia es importante, pero al mismo tiempo no es abismal. Un minuto. Nuestro ordenamiento jurídico, que ya admite la interrupción del embarazo, hace que sea innecesario e irrelevante para este debate preguntarse cuándo comienza la vida. Nuestro ordenamiento jurídico ya reconoce la protección incremental de la vida. Lo que debe debatir el Congreso es la eliminación de una actual necesidad de explicitar las razones para solicitar la interrupción bajo amenaza de sanción penal. Las mujeres siempre tenemos razones. Las mujeres, las adolescentes, siempre tenemos razones y motivos. La pregunta es si tenemos que darlas frente a la amenaza de la coerción de la libertad. Las razones de cada una serán íntimas y no tendrán que someterse al escrutinio. Y eso va a ser no solamente importante para las mujeres, que tendrán derecho al acceso sin miedo a ser denunciadas, sino también para los equipos de salud, que podrán tener mayor garantía y certidumbre sin temor a denuncias espurias de colegas, jefes de servicio, directores, directoras de hospital, que promueven la violación de la ley y persiguen a quien las cumple. Mejorar el acceso al aborto en las primeras semanas permitirá no solo dar un paso hacia el reconocimiento de la igualdad de las mujeres, respetando su autodeterminación reproductiva, sino que además daría certeza al sistema de salud sobre sus obligaciones y condiciones de legalidad, confidencialidad y seguridad. Sobre todo significaría avanzar hacia una sociedad que no imponga concepciones morales o religiosas a otras personas bajo amenaza de prisión, sino que garantice las condiciones para elegir. Por eso la legalización del aborto tiene que estar acompañada de la efectiva implementación de la educación sexual integral, del acceso a los anticonceptivos y la transformación de las desigualdades estructurales que hoy condicionan la vida y la autonomía de las niñas, adolescentes y mujeres. Gracias. Pregunta para la doctora o licenciada Natalia Gerardi, de la diputada Victoria Donda. Se ha dicho que al legalizar el aborto las intervenciones aumentan, sabiendo que ELA es de las organizaciones conocidas de las más prestigiosas. ¿Cuál es el resultado de la legalidad en países, o de la legalización en países como España? Los datos había presentado alguna aproximación a esos datos Mariana Romero en la reunión que mantuvieron el martes. Algunos estudios de países que han transitado la legalización en los últimos años muestran que después de un primer periodo en el que la cantidad de abortos registrados aumenta. ¿Y por qué los registrados aumenta? Un poco siguiendo lo que mencionaba recién Mario Sebastiani. La clandestinidad y la penalización hace que haya una cantidad importante de abortos que no se registren. Entonces, la legalización, el primer impacto que tiene es el del registro. Entonces, inicialmente hay una cantidad importante de abortos sobre los cuales no se conocía. Entonces, no es que aumenta la cantidad de abortos, es que empiezan a ponerse en claro, en blanco y en papel. Entonces, lo que tengo presente para decir concretamente son los datos de la Ciudad de México DF,
donde muestra que después de la legalización en México DF en el año 2007, hay un primer periodo, en los años 2008, 2009, 2010, donde aumenta hasta el 2011, levemente más en el 2012, porque se amplió la accesibilidad de los casos de aborto legal, pero después del 2012 sigue una escala descendente donde disminuye la cantidad de abortos en el 2013, 2014, 2015. Ese es un trabajo, si les interesa la cita, del doctor Patricio Sangüesa del año 2016 en México DF. Como seguramente hay, no tengo la cita para decirlo en este momento, trabajos que muestran datos parecidos en Uruguay y en España. Una pregunta para Natalia Gerardi de la diputada Brenda Austin. ¿Cómo conjugás la idea del principio de no regresividad de los derechos que mencionaste con los mandatos que surgen en los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y de sus comités, en particular la CEDAW y el Comité de los Derechos del Niño? El principio de no regresividad de los derechos humanos se refiere a la obligación del Estado de moverse siempre positivamente, avanzando en la garantía de los derechos. El estado actual de la situación establece un cierto estándar de legalización o de despenalización parcial de algunos casos de aborto, y eso implica cierto grado pequeño, acotado y con las dificultades que conocemos de libertad para acceder a esas prácticas en esas condiciones. Entonces, retroceder en esa legalización sería violatorio de las obligaciones del Estado de avanzar en la garantía y en la garantía para el ejercicio de los derechos. En particular, la CEDAW y la Convención de Derechos del Niño se refieren muy expresamente al derecho a la salud, al derecho a la educación, a la integridad, a la integridad física, a la integridad personal, a la vida libre de violencia. Entonces, nuestra obligación como Estado es avanzar positivamente en las condiciones que aseguren que todas las mujeres, niñas, adolescentes puedan acceder a esos derechos en condiciones cada vez más amplias, más libres, más progresivas. Muchas gracias.